Bueno, bienvenidos a este taller sobre eh, el matrimonio. Iniciamos este primer día hablando acerca de el propósito del matrimonio desde la perspectiva de Dios. Al iniciar este taller, es necesario que nos despojemos de toda preconcepción que tengamos cada uno de nosotros acerca de lo que debe ser el matrimonio. Vamos entonces con mucha humildad a escuchar y a aprender lo que Dios determinó que debía de ser el matrimonio, no lo que nosotros hayamos preconcebido, lo repito. Para esto se necesita bastante humildad y lo primero es tener vocación de ser casado. Hay personas que tienen vocación o les gusta vivir en relaciones sin compromiso y eso es bien diferente a nosotros tener la vocación de crear y formar una familia. Es una cosa completamente distinta. Una vez que hayamos determinado que tenemos vocación para ser casados, entonces entendemos que el ministerio del matrimonio es servir. Ministrar significa entregar la vida de Dios, ministrar a otro. Así que el esposo va a ministrar a su esposa y su esposa va a ministrar a su esposo y los dos van a ministrar a sus hijos. Esta palabra ministerio nunca se debe apartar de nuestra mente. Siempre estoy ministrando. Y cuando yo me concibo como un ministro, me estoy concibiendo como un instrumento de Dios dentro del matrimonio. Así que soy un instrumento de Dios, tanto para mi esposa como para mis hijos, o tanto para mi esposo como para mis hijos. Si los dos tenemos claro dentro de la pareja esta vocación ministerial del sacramento del matrimonio, con toda seguridad, va a ser una familia feliz, estable y sobre todo una familia próspera. Tenemos entonces que a través de este taller, Dios nos va a revelar la naturaleza del amor verdadero, el cual constituye la necesidad de compañerismo más grande del ser humano. Todos los seres humanos fuimos hechos seres en relación y todos nosotros tenemos una necesidad específica de tener un compañero o una compañera. Dios reconoció esto cuando en el libro del Génesis se nos relata que luego de haber hecho a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una compañera, una ayuda idónea para él. Porque pues todos los animales de la creación, todas las criaturas hechas, tenían su contrario. Estoy hablando de hembras y machos y este, el hombre era el único que no tenía una compañera. Entonces Dios determinó esa necesidad y por eso aquí estamos hablando de la necesidad de compañerismo más grande que cada ser humano necesita. Además, este taller nos va a permitir descubrir las necesidades de compañerismo individuales, tanto del esposo como de la esposa. Aquí es importante iniciar este taller con esa clave de lectura. ¿Cuáles son las necesidades de compañerismo de tanto del esposo como de la esposa? Es muy importante que nosotros en el cuaderno de notas vayamos definiendo estas necesidades, porque son unas necesidades muy particulares en cada persona. Las necesidades de compañerismo de Juan no son las mismas que necesita Alejandro ni Marcelo, y exactamente así en cada mujer. Así que estas necesidades están caracterizadas por las notables diferencias que hay entre los seres humanos, no solamente diferencias físicas, sino también diferencias emocionales que existen entre el hombre y la mujer. Hay unas diferencias generales de género, perdón la redundancia. Las mujeres son del hemisferio derecho, muy emocionales, y los hombres somos del hemisferio izquierdo del cerebro. Somos bastante racionales. Así que ya eso marca unas diferencias de género. Pero aparte de eso, también hay unas diferencias particulares que a través del diálogo y la comunicación de la pareja deben establecerse.
Así que una primera tarea es empezar a averiguar cuáles son las necesidades de compañerismo específicas que necesita tu esposo o tu esposa. Bueno, es fundamental entonces que en esto de las necesidades de compañerismo entendamos que la palabra de Dios nos dice cuáles son esas necesidades que tiene Dios establecidas para cada uno de nosotros, independiente de las necesidades particulares. Dios nos dio a través del género unas necesidades específicas por ser hombres o por ser mujeres. Y adentrarnos a la palabra de Dios para determinar estas necesidades, entonces va a requerir que nosotros hagamos a un lado por un momento esa, esa idea particular de mis necesidades. A ver si me hago comprender. Para poder adentrarnos en este ministerio, obviamente yo debo tener muy claras cuáles son mis necesidades personales de compañerismo y mi esposa o mi esposo debe conocerlas y viceversa. Pero ya como pareja vamos a entrar a permitir que Dios nos ministre y Dios lo va a hacer desde una perspectiva y es la perspectiva de género. Él hizo al hombre y a la mujer diferentes, vuelvo y repito, con mayor preponderancia en sus acciones, en su forma de pensar del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo del cerebro. Así que desde allí, Dios tiene unas necesidades que Él ha determinado claras para los seres humanos. Para Dios es importante que nosotros hagamos a un lado nuestras consideraciones personales y entendamos cuáles son esas preferencias o esas necesidades de compañerismo que Dios estableció como norma general en la Biblia. Es decir, independiente de lo que ustedes y yo podamos definir como nuestras necesidades personales, hay unas necesidades básicas y genéricas que Dios establece en la Biblia que debemos tener en cuenta. Así que debemos hacer a un lado estas pretensiones personales. Las palabras, yo creo que, y si colocamos en esta base, yo creo que mis necesidades son estas, estas y estas y estas, esto es lo que yo necesito. Eso puede llevarnos a expectativas que no sean bíblicas, obviamente porque van a salir de mi corazón, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, lo cual, si continuamos en esa línea, va a causarnos muchísimos problemas. O sea que son más, disculpe padre, o sea que son más, digamos que de humano que de la parte divina de Dios. O sea, cuando digo que yo creo, es lo que humanamente yo quiero. Sí, ¿Es así? exactamente. Pero aquí se nos está invitando a salir de allí porque estamos partiendo del principio de que Dios estableció el matrimonio como un ministerio. Y el ministerio es una vocación que Dios nos da para construir una familia. A mí me dio el ministerio sacerdotal, a ustedes les dio el ministerio matrimonial y cada uno de nosotros tiene una forma específica de servirle al prójimo y de servirle a Dios a partir de ese ministerio. Es decir, en nuestra conciencia personal, en mi relación personal con Dios, mi matrimonio forma parte importante del servicio que yo estoy dando a Dios, de ese testimonio que yo estoy dando a Dios y también de ese testimonio que yo estoy dando a la comunidad. Es decir, mi servicio a Dios está enmarcado en el servicio a la familia, en el respeto a la familia, en la administración o compartir la vida de Dios y amar a la familia como Dios espera. Eso es más o menos lo que nos está diciendo aquí. O sea, que para poder adentrarnos en ese ministerio, obviamente tenemos que salir de nosotros mismos y hacerlo como Dios quiere,
porque recuerden que estamos sirviendo, y no sirviendo como yo quiera servir, sino sirviendo como Dios me indica que debo hacerlo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Solo si identificamos las necesidades de compañerismo que Dios, de acuerdo a su plan, ha puesto en nosotros, aquí nos está definiendo esto, Jorge, dice, solo si identificamos las necesidades de compañerismo que Dios, de acuerdo a su plan, ha puesto en nosotros, seremos capaces de experimentar la verdadera satisfacción dentro del matrimonio. Esta frase es bien importante. Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Cada uno de nosotros, antes de venir a este mundo, primero fue un proyecto en el corazón de Dios. Proyecto que Dios llamó a la existencia en el momento en que nosotros nacimos. Allí encontramos que cada uno de nosotros es un plan específico, un propósito específico en el corazón de Dios, en la inteligencia divina. Así que de acuerdo a ese propósito, cada uno de nosotros tiene unas necesidades específicas de compañerismo, de acuerdo a su plan. Así que si nosotros nos acercamos a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, vamos a ser capaces de experimentar la verdadera satisfacción dentro del matrimonio. Y aquí es importante entender por qué razón muchas personas dicen, estoy cansado, la rutina del matrimonio me tiene ahogado, ya no le encuentro sentido al matrimonio, no veo satisfacción, ya no soy feliz dentro de este matrimonio. El matrimonio para mí ya es una institución de estrés en la que tengo que permanecer porque soy responsable por mis hijos, pero no más. Cuando nosotros llegamos a ese tipo de consideraciones, es simplemente por una razón, porque nuestro matrimonio, nuestro ministerio recibido de Dios para servir dentro del matrimonio, no forma parte de mi relación personal con Dios. Es decir, yo no tengo muy claro qué papel ocupa el matrimonio dentro del plan que Dios tiene para mí. Cuando yo parto de allí, cuando yo parto del hecho de saber que yo fui primero un propósito, un proyecto de la divinidad y que vine a este mundo con un propósito, obviamente es un propósito multifacético, tiene muchas fases, pero una de esas y la más importante es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque pues nosotros fuimos hechos seres en relación, somos hijos de Dios y Dios es un ser en relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el hombre no fue hecho para estar solo, el hombre fue hecho para estar en relación y el hombre fue hecho un ser sexuado. Así que esa relación no puede convertirse en promiscuidad ni puede convertirse en libertinaje, como lo propone los tiempos modernos, para poder nosotros legitimar esa intimidad, esa sexualidad y ese intercambio emocional de afecto. Dios diseñó el sacramento del matrimonio. E implica entonces de mi parte esa comprensión que en mi relación con Dios, mi matrimonio tiene que tener un papel importante. Satanás se ha ocupado de venderle una idea demoníaca a la mayoría de los cristianos y uno lo escucha permanentemente. Son personas que dicen tener y creen tener una buena relación con Dios, pero no tienen una satisfactoria vida matrimonial. Viven en sus hogares, viven en el sacramento del matrimonio con mucho estrés, con mucha dificultad, con mucha indiferencia y prácticamente son esclavos de una relación que ya no tiene sentido en sus vidas. Entonces, no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que mi matrimonio sea parte fundamental de mi relación con Dios. En dos palabras, tiene que haber una balanza
perfecta y completamente equilibrada entre mi relación con Dios y mi relación con mi esposo o mi relación con mi esposa. No puede ser posible que yo tenga una buena relación con Dios si tengo una mala relación con mi esposa o con mi esposo y viceversa. No puede ser posible que yo tenga una perfecta comunicación con Dios si yo no tengo una perfecta comunicación con mi esposa o con mi esposo. Ambas relaciones deben de estar en plenitud. Sí, es decir, en la misma forma como yo me relaciono con Dios, de esa misma manera me estoy relacionando con mi esposa, porque mi corazón debe ser un libro abierto. Yo tengo que estar completamente abierto al amor de mi familia, al amor de mi esposa y al amor de Dios en mi vida o al amor de mi esposo. Si conseguimos esta comprensión y esta práctica permanente, los dos entonces vamos a ser un equipo de ministros para nuestros hijos. Entonces nuestros hijos van a heredar y a aprender de nosotros esa armonía perfecta de amor a Dios y de amor a la familia. Que Así muchas veces que, uno cree, disculpe, padre, muchas veces uno cree, así como usted lo decía ahora a ratos, que por el simple hecho de uno asistir, de tener fe, de asistir a la iglesia o al culto que uno exacto. va, de hacer las cosas bien, uno cree que está en plenitud con Dios y con todos, con la parte Eso es humana verdad. también, ¿ya? Pero no sé, en mi práctica, en lo que yo hacía, pues digamos que sí, que es verdad eso que usted nos decía ahora rato, que si hago esa plenitud con Dios, debo de hacerla en relación con acá con mi esposa, ¿sí? Claro, Con mi familia, con los demás, ¿sí? Porque de nada sirve ir a la iglesia, escuchar la palabra, tener fe, que dice uno, ¿sí? Pero no aplicar eso en la vida cotidiana de uno. es verdad. Es verdad. Ahí es donde yo digo, y ustedes me han escuchado muchas veces decir esta frase que ya se me está convirtiendo a mí en una muletilla. Es que no es lo mismo tener una relación con la iglesia que tener una relación con Dios. Es bien diferente. Hay personas que tienen una relación con la iglesia, entonces cada 8 días van a la misa, aunque no entiendan muy bien qué fue lo que se dijo allá, muy bien, ya cumplí, ya le cumplí a Dios y llego a mi casa y sigo teniendo diferencias con mis hijos, con mi esposa y todo ese tipo de cosas. Eso no sirve de nada. Antier publiqué un video, no sé si lo vieron, en Facebook y también lo hice se lo compartí al grupo de oración, donde dice que no todo el que diga Señor, Señor va a ir al reino de los cielos. Muchas personas se enfrascan en decir que tienen una buena relación con Dios, pero en el fondo, en la práctica, les falta 90%. Así que con todo y que creen tener una buena relación con Dios, van a ir al infierno, según lo que decía el video. Es exactamente eso, Jorge. Es establecer este orden de ideas. Yo, en lo personal, yo soy un proyecto de la divinidad. Dios tiene conmigo un propósito específico al llamarme a este mundo. El propósito que Él tiene conmigo, yo lo voy a desarrollar en varias áreas de mi vida, como profesional, como esposo, como papá, en fin. Pero de todas esas áreas de mi vida, la principal es la familia. Así que yo entonces en este taller voy a aprender a darle a mi esposa las necesidades de compañerismo, a satisfacer en ella las necesidades de compañerismo que ella requiere, de acuerdo al plan de Dios para su vida. Y ella va a tratar de satisfacer esas necesidades de compañerismo que yo tengo de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Así que cuando yo me vibro las cosas desde esta perspectiva, estoy asumiendo una actitud de profundo respeto
por el plan de Dios en la vida de mi esposa y por ella como sierva de Dios. Y lo mismo ella conmigo. Y los dos, cuando ya encontramos un punto en común, vamos entonces a ministrar a nuestros hijos, porque se supone que nuestros hijos deben ser la sumatoria de esa armonía que hay entre nosotros dos como cónyuges, como papás. Así que Dios va a tener un plan, a desarrollar su plan y su propósito en la vida de cada uno de nuestros hijos a partir de la experiencia que nosotros le hayamos aportado. No sé si me hice comprender. Sí, sí. Cada vez que nosotros hacemos eso y juntos estamos aportándole a nuestros hijos el valor de la ética y de la moral cristiana, y con nuestro ejemplo le estamos mostrando el amor a Dios y la forma en que nos amamos, entonces ellos van a partir van a empezar a partir de allí, de esa base, a construir, a sobreedificar sus vidas. Y de esa manera es que Dios debería estar regenerando la raza humana, pero estamos viendo todo lo contrario, desafortunadamente. Bueno, antes de concluir este estudio, al final de la 7ª semana, vamos a tener algún acercamiento al tipo de liderazgo sacerdotal que básicamente es del resorte del esposo dentro de la familia, y también vamos a acercarnos al papel de la esposa como ayuda idónea en ese ministerio especial de el esposo como el sacerdote o el pastor de la familia. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy con las primeras consideraciones. Vamos a empezar con el taller que hicimos. En este primer día se nos proponía desarrollar una temática específica, y esa temática entonces era, a ver si ustedes me ayudan, ¿cuál era el tema del primer día? Yo estoy aquí un poquito enredado con este coso. Un momento. Semana 1, día primero. ¿Listo? Semana 1, día 1. Estamos allí, ya hicimos la introducción. Aquí continuamos entonces con la primera idea que nos propone en este primer día el taller, y es la dependencia de Dios. Vamos a entrarnos en esta consideración porque Dios quiere que estemos completamente seguros de que Él puede proveer todo lo que necesitamos para tener un matrimonio exitoso. Tenemos que estar convencidos de eso. El éxito del matrimonio nuestro no va a depender del dinero, ni de un buen empleo, ni va a depender de las comodidades que tengamos a través de las posesiones materiales, sino que lo que vamos a necesitar para tener un matrimonio exitoso viene y lo va a proveer directamente Dios. Cada uno de nosotros es un depositario de esa provisión divina para que este matrimonio sea un matrimonio exitoso. Vamos a leer entonces 2 de Pedro 1, del 3 al 4, para aclarar esta idea que acabamos de enunciar. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vayamos despacito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, esa provisión que necesitamos para un matrimonio exitoso ya nos la dieron. La tenemos. Y la tenemos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. O sea, conocer a Cristo Jesús es al tiempo conocer esas cosas necesarias
que necesitamos para tener una vida de matrimonio exitosa, para tener un matrimonio exitoso. Dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, cada vez que leemos el Evangelio, encontramos que a través de las palabras de Jesús hay preciosas y grandes promesas, para que por ellas ustedes, está diciendo Pedro a la iglesia, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en este mundo por causa de los malos deseos. Bueno, lo que está diciendo aquí Pedro es que toda provisión proviene de Dios para tener un matrimonio exitoso y que esa provisión se encuentra enmarcada en el discurso de Cristo. Estos versos dicen, ya vamos a leer al autor del texto, dice, estos versos dicen que Dios ha dado todas las cosas que le pertenecen a la vida. Esto incluye las herramientas para tener un matrimonio bíblico. Nuestras instrucciones están en la palabra de Dios y por su divino poder que podemos hacer estas cosas. Bueno, esa es la forma en que el autor del texto explica este versículo de Pedro, este mensaje de Pedro a la iglesia. Entonces aquí nos plantean algunos ejercicios. En el subrayado, todos nosotros vamos a escribir estos versos y vamos a poner una definición personal. Allí que vamos a definir los términos. Los términos se definen en el poder divino, es la fuente de nuestra, para suplir nuestras necesidades de conocimiento, de carácter y de competencia para tener un matrimonio exitoso. O sea, el poder divino, que significa fuerza dinámica o habilidad de hacer lo que Dios puede hacer. Sin el poder de Dios en nosotros, no somos capaces de hacer nada. Así que solamente por el poder de Dios en nosotros, que transcribiéndolo es el Espíritu Santo en nuestro corazón, es que vamos a ser capaces de hacer todas estas cosas que nos estamos proponiendo hacer. Cuando volvemos a nacer por la fe en Jesucristo, recuerden que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y yo les decía cuando los visité en su casa que eso es volver a nacer. En ese momento recibimos el Espíritu Santo y el poder que resucitó a Jesús de los muertos comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Ustedes pues pueden constatar eso en Efesios, ahí tal cual como está encerrado entre paréntesis. Y acceder a este poder solo es posible mediante el conocimiento del mensaje de Dios, o sea, del mensaje de Cristo. Somos partícipes de la naturaleza divina y de las promesas mediante su conocimiento. Conocimiento es epignosis en griego, lo cual significa adquirir conocimiento a través de la participación. El Evangelio nos invita a participar de él. El Evangelio nos invita a practicarlo. Cuando el Evangelio nos dice no mentir, nos está invitando a participar de esa dinámica que propone el Evangelio de no mentir. Así que solamente a través de la participación es que nosotros vamos a tener un conocimiento profundo del Evangelio. Hay dos maneras de conocer el Evangelio. Una es el conocimiento intelectual. Bueno, sí, la Biblia dice no mentir, pero la Biblia dice no mentir allá y yo sigo mintiendo acá. Pero cuando yo tengo una participación activa, una interacción con el Evangelio, y yo me aplico a no mentir, entonces voy a tener una segunda forma de conocimiento del Evangelio, porque no solamente voy a conocer lo que dice el Evangelio, sino que voy a conocer los frutos de esa obediencia. Una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa es conocer los frutos del Evangelio en mi vida. Cuando usted antes iba a misa
y se quedaba ya 40 minutos en una misa, escuchaba el evangelio, salía y tomándose una gaseosa en la esquina, le preguntaban cuál fue el evangelio de hoy y usted se quedaba gringo. No me acuerdo, no sé. Así que una cosa, en el mejor de los casos, usted pudo haberse acordado, pero una cosa es saber lo que dice el evangelio y otra cosa es saber los frutos de la obediencia de eso que dice el evangelio, de la aplicación a eso que dice el evangelio. Así que en este contexto, una cosa es saber lo que debería de ser el matrimonio. Una cosa es saber las necesidades de, de compañerismo que yo tengo. Y otra cosa muy diferente dentro de unas semanas es saber los frutos de haberme aplicado a ese tipo de necesidades de compañerismo de mi esposa o de mi esposo. Es decir, Rosalba ama hoy a Jorge de una manera y para ella eso significa ser feliz. Ella está bien con esa forma de amar a Jorge. Pero cuando ella se aplique a amar a Jorge satisfaciendo sus necesidades de compañerismo, sirviéndole a Jorge como Dios manda, con la conciencia de estar haciendo para Jorge lo que Dios tiene determinado para él. Entonces, ella se va a sentir un instrumento de Dios en la vida de Jorge. Y como mujer va a tener un conocimiento muy profundo de lo que significa amar al esposo sirviéndole en sus necesidades específicas de relación como Dios lo propone. Es un conocimiento completamente diferente y es una profundidad en la relación completamente distinta. Cuando los cónyuges se aplican mutuamente a esto, va a llegar un momento en el cual ni por un pienso, como dicen allá en la costa, ni por un segundo va a venir una idea de mirar a otro lado, porque va a causar dependencia emocional, necesidad de estar con el otro. Eso va a causar una, una necesidad afectiva que no voy a ser capaz de llenar en ninguna parte, sino a través de mi esposa. Cuando empezamos a hacer esto, excluimos entonces la relación que tengamos con un hermano, con el papá, con la mamá, con un tío, con un amigo. Simplemente van a ser personas importantes en nuestra vida, pero la única persona que realmente entra en mi vida y satisface esa necesidad específica de compañerismo que tengo es mi esposa. Ella me está amando como Dios sabe que yo necesito ser amado y yo estoy amando a mi esposa como ella necesita ser amada. Mientras esa necesidad esté satisfecha, no van a haber problemas de rechazo sexual, no van a haber dolores de cabeza, no van a haber excusas para entregarse mutuamente. San Pablo dice que no se nieguen los esposos entre sí, que el esposo es dueño del cuerpo de su esposa y la esposa es dueña del cuerpo de su esposo. Esa disposición permanente a vivir la intimidad sexual, a intercambiar ese tipo de emociones, esa profundidad de la relación, no es posible adquirirla a menos que esté satisfecha esta primera postura que estamos considerando desde el principio, las necesidades específicas de compañerismo de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Queda claro hasta ahí, ¿no? Bueno, siguen entonces algunos textos. Creo que hay un, ¿cómo se llama? Reverberación en el sonido. Empecé a escucharme yo aquí, así que no sé si exacto. Siguen algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a profundizar en estas consideraciones. El Salmo 84:11 dice lo siguiente: Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria
a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. A partir de lo que ya reflexionamos, lo que se debía escribir en esos 4 renglones que siguen es la consideración personal, tanto de Rosalba como de Jorge, de qué quiere decir ese versículo del Salmo para cada uno de ustedes. De acuerdo a lo que ya hablamos, cuando nosotros decimos junto con el salmista, tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabamos de hablar acerca del matrimonio? Pues que Él nos va a otorgar bondad y gloria en nuestra relación matrimonial si seguimos el camino recto. Acabábamos de decir que Dios es la fuente de toda provisión para un matrimonio sano, pero el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, lo que Cristo Jesús dice, lo que nos dice la Sagrada Escritura, allí está contenido esa provisión que ya Dios nos dio. Así que Él otorga bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niega ningún bien. Si seguimos el camino recto, entonces ese bien preciado que es la familia nos va a ser entregada todos los días en la misma medida en que nosotros nos entregamos a Dios. A veces sentimos que la familia no nos pertenece. A veces sentimos que somos extraños en la familia. A veces sentimos que no somos escuchados en la familia, que no somos comprendidos en la familia. A veces sentimos que simplemente convivimos porque nos toca. Qué triste hasta donde Dios ha llevado la familia en estos últimos tiempos. Pero qué diferencia de mirar la familia de esa manera a mirarla como un bien preciado. Pero ese bien Dios no lo tiene que entregar. Y si yo quiero recuperar mi familia, si yo quiero recuperar mi esposa, si yo quiero recuperar mi esposo, tengo que aplicarme a seguir el camino recto según lo que Dios ha otorgado para mí, que está contenido en la Sagrada Escritura. Solamente allí encuentro esa provisión de Dios para mi matrimonio. Y allí entonces voy a encontrar que a medida que yo encuentro esa riqueza, a medida que yo descubro esa bondad y esa gloria de Dios, Dios me empieza a devolver el bien preciado que es mi familia. Aquí quiero terminar con esta clave de lectura. Ustedes replanteen lo que escribieron en el resto de las preguntas en los primeros 3 días y quiero que hagamos una oración en este momento. Cierre sus ojos y vamos a meditar de qué manera Satanás te ha quitado tu familia. De qué manera Satanás ha hecho que en tu corazón tu familia no sea vista como un bien preciado. Te cambió esa idea por una responsabilidad. Te cambió esa idea por una idea de estabilidad. Pues hombre, yo estoy allí casado y estoy en mi casa, pues porque eso me da estabilidad. Pero no más. ¿Hasta dónde Satanás quitó de nosotros esa idea profunda de bien, de bienestar que significa la familia? ¿Qué tanto te ha quitado Satanás a tus hijos? ¿Qué tanto te ha quitado Satanás a tu esposa o a tu esposo? Vamos a pedirle a Dios que nos otorgue, como dice el Salmo, esa bondad de Él en nuestro corazón, que nos devuelva la gloria de ser verdaderos padres y que ese bien preciado
que es la vida de mis hijos y la vida de mi esposa, mi propia vida como esposo, esté garantizada. Que Satanás en este instante reciba la orden de devolverme mi familia, de devolverme el amor por mis hijos, de devolverme la armonía en la comunión con mi esposa, con mi esposo o con mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante, estamos en tu presencia, reflexionando sobre el matrimonio y entendemos, Padre Santo, que es un ministerio. Entendemos que ministrar es servir y tú nos llamas a ministrar sirviendo a los demás cuando compartimos esa experiencia de santidad, ese conocimiento que tenemos de ti. Cuando te compartimos a ti con los demás, estamos ministrando sus vidas. Padre Santo, para eso se necesita vocación, amar lo que estamos haciendo. Y te pedimos perdón si nosotros nos casamos o decidimos construir un hogar sin tener vocación de hombres o mujeres de familia. Quizá hemos vivido nuestro tiempo hasta hoy en nuestra familia con estrés, como si se tratara de una responsabilidad grande que tenemos, pero no de un bien preciado en el cual nos gozamos. Satanás, a través de este mundo y sus ideas, nos ha individualizado a través del orgullo y el rencor, la prepotencia o la altivez. Y hoy queremos poner en tus manos todas aquellas predisposiciones o ideas preconcebidas de lo que debe ser un matrimonio o de lo que yo necesito de mi compañera o de mi compañero, esa necesidad de amistad profunda, de compañerismo profundo que propone la vida conyugal. Hoy queremos, Dios, pedirte perdón por esto, pedir tu ayuda, Señor, porque fuimos víctimas de la estrategia funesta del demonio que nos estaba carcomiendo el alma y el corazón. Gracias, oh Dios, por este día en el que podemos en tu presencia mirar nuestro matrimonio de cara y de frente a nuestra relación contigo. Hay mucho por hacer, oh Dios, pero sabemos que tú eres la provisión que necesitamos, que en ti encontramos en tu mensaje, que en la Sagrada Escritura encontramos todo lo que necesitamos, toda tu provisión, toda fuente de nuestra bendición está allí. Permítenos caminar en rectitud en tu presencia. Permítenos ir aplicando lo poco que a diario vamos comprendiendo. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que renueves en nosotros el amor por nuestra familia, la forma en que miramos nuestra familia. Nunca más queremos mirar a nuestros hijos como un problema. Nunca más queremos volver a vivir aquellos momentos de rechazo emocional a nuestros hijos. Anulamos toda palabra que haya salido de nuestros labios cuando entregamos a nuestros hijos a su propia voluntad y les dijimos, haga lo que quiera. Anulamos, oh Dios, toda palabra de descalificación a nuestros hijos y a nuestro cónyuge. No tengas en cuenta la necedad de nuestras palabras, ni lo fatuo de nuestros pensamientos. Hoy estamos frente a un milagro que estás operando en nosotros.
nos estás dando la oportunidad de volver a nacer, de volver a iniciar. Por eso te pedimos, oh Dios, que ordenes al infierno devolvernos el afecto, el amor, la consideración de nuestros hijos y de nuestras esposas o esposos. Ordénale a Satanás, oh Dios, que nos devuelva la familia, ese bien tan preciado, ese inicio de la sociedad. Ahora miramos, oh Dios, la importancia de la familia de Nazaret. Cuando reflexionamos en estos temas, volvemos nuestro rostro al ministerio de María y de José en la vida de Jesús. Y con temor nos acercamos a preguntas que pudieron haber sido funestas en la vida de Jesús si no se hubiera hecho un buen ministerio entre sus papás. ¿Qué hubiera pasado si Jesús cuando niño hubiera dicho una mentira? Ya no hubiera sido perfecto en todos sus caminos y no hubiera podido redimir al hombre en la cruz. Él dependía de la armonía, de la mutua dedicación, del conocimiento de ti que tenían sus padres. Él dependía de la armonía de la relación entre ellos. Padre Santo, en tu corazón no hay acepción de personas. Y tú amas a nuestros hijos, así como amaste a Jesús y como amaste la familia de Nazaret. Porque tú eres un Dios inmutable y perfecto. Porque lo que María y José tuvieron que aprender y saber y conocer de ti para formar la familia en la cual se iba a educar y a formar tu Hijo Jesucristo, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos frente a nosotros en nuestras Biblias. Ayúdanos a comprender esto, Señor. Ayúdanos a amar profundamente a nuestra familia, porque no queremos que ninguno de nosotros vaya al infierno. Te necesitamos, Señor. Necesitamos comprender cada día más estos aspectos. Y por eso en este instante oro por Jorge y oro también por su esposa y sus hijas. A Rosalba, infúndele sabiduría, infúndele comprensión, humildad, mansedumbre, pero también infúndele carácter para decirle no a Satanás, no a todas esas propuestas que Satanás ha querido sembrar en su corazón. Igualmente en el corazón de Jorge. Y me uno a ellos dos, Padre Santo, a reclamar la vida de María Ángel, a reclamar la vida de María Antonia, a reclamar mutuamente entre ellos sus vidas. Cortamos, oh Dios, en esta mañana toda hegemonía, toda presencia, toda influencia satánica en la vida del hogar de esta pareja. Y los bendecimos, Señor. Los ponemos delante de ti para ser santificados, para ser consagrados, para que reciban nuevas fuerzas, una nueva visión, una nueva perspectiva y puedan formar una familia conforme a tu corazón, que puedan ser bendecidas sus generaciones futuras. Y como lo propone el texto que estamos estudiando,
que todas las personas fuera de este hogar se cuestionen y digan qué tienen ellos, qué están haciendo ellos, que todo en ellos es diferente, que todo en ellos es luz, armonía y paz. Padre, los deposito en tus manos en esta mañana. Te doy gracias por permitirme ministrar sus vidas. En el nombre de Jesús, amado Dios, los dejo a tu cuidado hasta que podamos reunirnos de nuevo. Que pueda cada uno de ellos tener una copia personal de este taller, de estos primeros 3 días. Que los puedan volver a leer y los puedan digerir con esta clave de lectura que hoy imprimimos. Gracias, Señor. Gracias por este momento, porque tu bondad es infinita. Yo los bendigo, Padre Santo, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, espero cuando ustedes puedan reunirse, ¿no? De nuevo, me dicen. Bueno, Padre, gracias a usted por este tiempo y esta disposición que nos brinda para seguir adelante con este proyecto. Gracias a ustedes dos por este proyecto nuevo para todos. Feliz. Nos dijo que nuevamente vamos a iniciar. Claro, de eso se trata, volver a empezar. Así es. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Bendiciones, Padre. Chao. Chao.